Solemnidad de todos los santos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien, de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos hoy la solemnidad de todos los santos. La Iglesia es la asamblea de los santos. La Iglesia es santa ante todo porque Jesucristo, que es la cabeza de este cuerpo místico, que es su Iglesia, es santo. Pero también porque en ella están las cosas santas, los medios de salvación, los sacramentos, y también las personas santas. Dios se revela en los santos. Las personas santas son como hitos, indicadores, como mojones que nos anuncian la presencia de Dios en la vida del hombre y a lo largo de la historia. Si hay algo que demuestra la autenticidad de la Iglesia, son los santos, desde sus inicios hasta hoy. La Iglesia forma santos. Los santos que hoy celebramos son no solo los que la Iglesia ha canonizado, reconociendo en ellos virtudes heroicas, sino también los desconocidos, desde luego no para Dios. La pregunta podría ser: ¿cómo se define un santo? Sabemos que para la Iglesia, antes de declarar a alguien santo, hay todo un proceso y etapas. Siervo de Dios, venerable, beato, santo. La Iglesia ha sido exigente y estudia toda la vida y la obra de la persona, sus virtudes probadas, y para la beatificación y para la canonización se exigen milagros comprobados. Actualmente es un milagro, antes eran más, para la beatificación y otro distinto para la canonización. En el caso de un mártir se le pide solo un milagro. Y se llama canonización porque una persona, cuando es declarada santa, entra en el canon de la Iglesia y tiene su memoria o su fiesta en un día determinado del santo oral. Al comienzo del cristianismo no había procesos en el reconocimiento de santidad, y la mayoría fueron mártires. Yo creía que el primer santo no mártir fuese San Martín de Tours, que es además patrono de la ciudad de Buenos Aires. Pero no, estuve viendo y parece que San Silvestre puede haber sido antes, algo anterior. Ambos son del siglo IV. Lo que sí, San Silvestre fue el primer papa no mártir, porque todos los demás papas antes, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, bueno, algunos fueron obispos, pero estos que están nombrados en el canon son de la mayoría papas y todos mártires. Bueno, entre ellos está, es decir, entre San Silvestre y San Martín de Tours. Todos los santos anteriores entonces fueron mártires. Además, ser nombrado pontífice era seguro que iba al martirio, ¿no? Y es a partir del llamado medioevo que empezaron los procesos. Y hubo procesos muy largos, siglos tardaron, y otros muy cortos. Por ejemplo, es que era proclamado, era tan reconocida la santidad. San Antonio de Padua. Fue muy corto el proceso, menos de un año. Enseguida además le elevaron la basílica, el santo por excelencia. Y tres son las vías tradicionales para llegar a la declaración de beatificación y de canonización. Son la vía de las virtudes heroicas, la vía del martirio
y la de casos excepcionales, por ejemplo, confirmados porque hubo un culto antiguo, desde siempre se dijo que era un santo, por ejemplo, qué sé yo, Santa Lucía, Inés, las santas primeras, ¿no? No hubo proceso, pero bueno, fueron mártires, por supuesto. Pero hubo otros casos que tienen un culto muy antiguo, muy antiguo. En estos casos que yo mencioné son mártires, así que no tenés en cuenta. Bueno, el milagro en general consiste en sanaciones inexplicables, inmediatas y además inexplicables. Por el estado actual de la ciencia no se puede explicar. En algún caso excepcional puede el que tiene la potestad, digamos, el sumo pontífice, declarar santo o pasar etapas sin que medie un milagro reconocido. Y este fue el caso de Juan 23. Juan 23 fue declarado santo sin que hubiera un milagro para su canonización. Bueno, pero lo que ahora interesa es cómo, ya no por canonización de la Iglesia, sino en términos menos restringidos, en términos comunes, digamos, para un fiel común, cómo podríamos definir qué es un santo, quién es santo. Bueno, santo es aquel que está unido a Cristo y lo sigue. Santo es quien se esfuerza por cumplir los mandamientos, no aquel que dice que los mandamientos son ideales imposibles de alcanzar, no, sino que sabe contar con la gracia de Dios para observarlos. Santo es el que emprende un camino de lucha interior, de perfección, en el amor, que es un camino de humildad, de abnegación, de oblación, de entrega, de desprendimiento, un camino de perdón, de misericordia, de pureza de corazón, de justicia y de verdad, justicia y verdad de Dios, a esa me refiero, de paciencia y de sufrimiento entregado y unido al de Cristo. Es un camino de benevolencia y de sacrificio, y también de reparación, claro, de penitencia. Ese es el camino de perfección en el amor. En la primera lectura de hoy, que es del libro del Apocalipsis, y que son los pasajes iniciales del capítulo 7, Juan tiene, yo diría, una doble visión. Pues si miramos atentamente son dos. Primero, que ve la tierra antes del castigo que Dios ha de enviar. Y tal castigo a la tierra y al mar no tendrá lugar hasta que se complete el número de los sellados en la frente, y que serán 144.000 de todas las tribus de Israel, 12.000 de cada una de las 12 tribus. Marcar en la frente, bueno, por empezar, cuidado con estos que te marcan la frente, que no sé, estas falsas apariciones, que te dan sellos, que tienes que hacer tantas cosas y te vas a ser sellado. Por favor, dejémonos de macanas. Vamos a lo serio, marcar en la frente. Esto de marcar no es nuevo en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, Señor, antes de castigar a Israel, manda a alguien. Es como un escribano, ¿no? Pero es un ángel en realidad, para que marque a los que han de salvarse del castigo. Está en Ezequiel, en el capítulo 9, el versículo 4. Dice, el Señor le dijo, recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. También aparece en Éxodo, cuando Dios manda a Moisés celebrar la Pascua y marcar las jambas y dinteles de las puertas con la sangre del cordero pascual, que se ha de comer en una cena ritual. La marca en los maderos de la puerta es clara prefiguración de la sangre de Cristo en el madero de la cruz que abre la puerta al cielo. Aquella noche, el ángel exterminador, al ver en las puertas de los judíos la marca de la sangre del cordero, es decir, de los hebreos, ¿no?, pasará de largo. Por eso, de ahí viene el nombre Pascua, Pesaj en hebreo. Es pasaje, paso o pasaje. Pero paso o pasaje ¿de qué? Del ángel exterminador. Este fue el primer significado. Luego se lo extendió al pasaje por el Mar Rojo. Pero, por ejemplo, la Pascua que celebra Jesús es la del pasaje del ángel exterminador. La que hoy celebran, recuerdan el pasaje del Mar Rojo. Bueno, regreso a la primera lectura de Apocalipsis. 144.000. ¿Solo esos serán los salvados? Como dicen ahí los testigos de Jehová, ¿no? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque luego la visión que sigue, primero tiene una visión en la tierra, ahora sigue una visión en el cielo. Y ahí donde Juan ve una inmensa muchedumbre, o sea, es tanta que no se la puede medir, son incontables. ¿Y quiénes son? Todos los que pasaron por la gran tribulación, los que fueron fieles al Cordero o murieron por él. O sea, son los que vienen de la purificación. Consecuencia
esta purificación de la gran tribulación. Si hubiera correlación temporal entre las dos visiones, la purificación, que es consecuencia de la gran tribulación, entonces esta precede al castigo, está antes que el castigo, la purificación. Que sí que la purificación no es el castigo, eso quiero decir. Si los 144.000, que podría no ser un número simbólico, podría ser realmente 144.000, del comienzo de la visión de San Juan, son judíos, esta muchedumbre inmensa son los cristianos mártires, son los que fueron lavados, purificados por la sangre del Cordero, la sangre que Jesús derramó durante su pasión, desde el Getsemaní hasta el Gólgota, la misma sangre de la Eucaristía. Claro, serán los mártires de todas las épocas también, ¿no? No, del momento de la purificación, de la gran tribulación. Es decir, esa sangre los lavó a ellos, y la sangre de Cristo es la sangre eucarística también. Ahí tenemos la sangre del Cordero. Estos últimos, los que visten vestiduras blancas y tienen una palma en la mano, proclaman la victoria de aquel que está sentado en el trono, que es Dios Padre, y del Cordero, Jesucristo. Y ante ellos todos, ángeles y hombres, todo el cielo se postran, caen rostro en tierra en adoración. Esta visión del Apocalipsis nos presenta el culto de adoración celestial, al que cada uno en la tierra se une. Se une cuando adora el Santísimo Sacramento y proclama en ese silencio adorante la victoria de nuestro Dios. Según Tertuliano, toda aquella incontable muchedumbre serían los salvados en tiempos del Anticristo. Me atrevo a decir que todo hace pensar que este sea el tiempo, que acaba de comenzar. Si pasamos del capítulo 7 del Apocalipsis, que es la lectura de hoy, a la visión del capítulo 12, 12, leemos lo siguiente. Y cuando vio el dragón que había sido precipitado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y le fueron dadas a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentado 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Y vomitó la serpiente de su boca, detrás de la mujer, agua como un río para hacer que el río la arrastrara. Y la tierra ayudó a la mujer, y abrió la tierra su boca y se tragó el río que había arrojado el dragón de su boca. Y se llenó de ira el dragón contra la mujer, y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, versículos 13 al 17. En este pasaje se entiende que el dragón, la serpiente, es Satanás. La mujer, si bien al comienzo se refiere a la Santísima Virgen, luego es la iglesia, perseguida y oculta, va al desierto, y ahí es alimentada. Y yo pienso que es con la Eucaristía que es alimentada. A la verdadera iglesia no le ha de faltar la Eucaristía. Y la tierra, cuando dice que va en ayuda a la mujer, interpreto que somos nosotros que a través de sufrimientos, y en esto en primer lugar están todas las almas víctimas, y después cada uno, y con las oraciones y las reparaciones, atenuamos el mal, lo absorbemos. Y por eso, despechado el dragón, Satanás, le hace la guerra a los verdaderos hijos de la iglesia, por tanto, hijos de María, fieles a Cristo, que mantienen el testimonio de Jesucristo, entre otros adorándole en el Santísimo Sacramento, y guardan los mandamientos divinos. Eso, los que así obran, son los de la última bienaventuranza del Evangelio de hoy. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. El salmista hoy se pregunta, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? O sea, ¿quién podrá alcanzar la santidad? Y se responde, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. La santidad pertenece a quienes son puros en sus actos y en sus intenciones y pensamientos, los que no tienen dobleces y son transparentes y permeables a la gracia. Quiero decir, aquellos que no le ponen impedimentos a la gracia, sino que se abren a ella y la hacen fructificar. Esos mismos son los bienaventurados, los dichosos, porque lo dice el Señor en este Evangelio, verán a Dios. Es decir, son los que participarán de la visión beatífica, los que verán el rostro de Dios, la felicidad que no tiene fin. En resumen, son los santos. Queridos hermanos, hablamos de sufrimiento, de pruebas, de tribulación, pero no debemos olvidar que el santo es esencialmente dichoso.
Feliz, feliz. Quien camina por caminos de santidad anticipa ya en esta vida al cielo. Vive en la presencia divina y anhela el encuentro definitivo con Dios. Hoy, como en toda misa, nos encontramos con Dios. En cada comunión sacramental nos encontramos con Dios. Y como nos encontramos con Él, lo adoramos. Por eso mismo, este momento litúrgico es de adoración. Y siendo de adoración, es de unión con el cielo. Nuestra liturgia se une a la liturgia celestial. Y en el cielo, ya lo vimos, escuchamos en la lectura del Apocalipsis, todos los que han sido purificados y los ángeles adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. Adoran a Dios. Cuando el sacerdote muestre la hostia consagrada y diga, este es el Cordero de Dios, cada uno confesará en su corazón y con sus labios su indignidad para recibirlo, para participar de este banquete sacro, pero sabiendo que una palabra suya basta para sanarlo y para salvarlo. Ojalá, como se hace en países como Hungría, como Polonia, quiero recordar que también Croacia, los fieles en ese momento se arrodillen en gesto de adoración. Porque así también con gestos se forja la santidad. La santidad es la felicidad que viene de hacer en la vida la voluntad de Dios, de saber arrodillarse ante Dios y ser humilde y servicial ante el hermano. La soberbia, la arrogancia, la vanidad son rasgos de rebelión a Dios. La verdadera tragedia es rechazar al amor, a la misericordia de Dios. Es ser ciegos a su presencia, sordos a su llamado, insensibles a su amor, rebeldes a su majestad. Seamos santos, queridos hermanos, tenemos que ser santos y recemos para que todos lleguen a conocer al Dios verdadero, al amor de Dios. Alabado sea Jesucristo.